Buenos días, espero que, bueno, buenas tardes ya por el horario. Espero que se encuentren bien. Estábamos tomando estos pequeños minutitos para que, bueno, se pudieran conectar las más personas posibles, tanto en Facebook como en, bueno, los que se inscribieron directamente a la sesión y se encuentran en Zoom, ¿verdad? Para estar, pues, con ustedes. eh, Charlando, ¿verdad? Acerca del siguiente tema, que son bloqueos auriculoventriculares, una presentación que tiene como objetivo compartir con ustedes, pues primero, qué son los bloqueos auriculoventriculares, cómo los podemos identificar en un electrocardiograma y veremos algo del algoritmo, ¿verdad? De tratamiento de las bradicardias sintomáticas, ¿no? Como le llamamos. Y pues bueno, agradecer de mano y antes de iniciar a, a Ineduxa, la nueva potencia de enfermería, al PROE, a la Asociación Alfa por el Progreso de Enfermería y a la Asociación Mexicana de Enfermería Siglo XXI, ¿verdad? Que están aquí con nosotros y que nos están eh, pues respaldando, ¿verdad? Y estamos trabajando en conjunto para traerles toda la información a ustedes que, pues están aquí con nosotros, ¿no? Además de que estamos trabajando en conjunto con la Red Mexicana de Enfermeras Cardiovasculares, una red totalmente educativa, no somos una asociación civil ni una sociedad civil, somos una red educativa propiamente hablando y, claro, ¿verdad? Digamos, a su subdivisión o a una eh, parte de la Red Mexicana de Enfermedades Cardiovasculares, que es Lo Bello de Ser Enfermero, el podcast, ¿verdad? Que están aquí todos nuestros logos y que son, creo yo, bastante importantes darles una introducción hacia ellos. Vayan a seguir a las redes sociales de Alproe, de Amenji, listo, tanto en Instagram como en Facebook. Bien, también vayan a seguirnos a la Red Mexicana de Enfermedades Cardiovasculares en Facebook. Y pues nada, comenzamos con, perdón, ando un poquito enfermo, ¿verdad? Incluso habíamos modificado un curso que teníamos los días anteriores, lo pasamos para mañana y para el viernes porque pues sufrimos de una faringoamigdalitis un poquito severa y pues no podíamos hablar demasiado porque empezábamos a toser, ¿no? Incluso ahorita sentí la sensación de tusígena, bien, pero bueno, estaremos tratando de que esto no suceda durante la sesión, ¿bien? Eh, bueno, como les decía, vamos a comenzar con lo que es el bloqueo aurículo ventricular. Y para dar una pequeña introducción, pues vamos a recordar de manera muy específica qué es el sistema de conducción eléctrico, ¿no? De nuestro corazón. Y nosotros recordamos que este sistema de conducción, pues, consta de alguna manera, ¿verdad? De un nodo sinusal, ¿listo? Un nodo sinusal que está aquí arriba en la desembocadura de la vena cava superior. ¿Listo? Y que este nodo sinusal pues va a estar generando e impulsando su propio estímulo. ¿Listo? De 60 a 100 impulsos por minuto en el adulto va a ser lo normal. Bien. Y entonces va a estimular este impulso eléctrico que se genera en este nodo sinusal por medio de tres haces internodales: el haz de Torel, el haz de Bachmann y el haz de Benkebach. ¿Listo? O también conocidos como anterior, medio y posterior. Bien, ¿listo? Y que esos tres haces internodales se van a conectar de nuevo, se van a unir en algo que se llama nodo aurículo ventricular, ¿verdad? Y que este nodo aurículo ventricular va a retrasar, ¿listo? Punto 12 segundos a punto 20 segundos la velocidad de la conducción del nodo sinusal. ¿Para qué? Para que las aurículas terminen de contraerse y los ventrículos terminen de hacer diástole. ¿Listo? Para que en el momento en el que los ventrículos comiencen a contraerse, las aurículas estén en diástole.
Bien, es decir, para que pase esto, bien, y después al revés. ¿Listo? Eso es muy importante porque, perdón, porque si nosotros dejamos que esto vaya más lento o vaya más rápido o incluso se iguale, pues el gasto cardíaco del paciente, ya hablando a nivel mecánico, listo, se va a ver alterado y vamos a tener complicaciones que no vamos a poder resolver tan fácilmente. Los bloqueos auriculoventriculares, ahorita lo veremos, pero como su nombre lo dice, pues van a bloquear específicamente la zona que abarca el nodo auriculoventricular, que puede ser en las aurículas o que puede ser en los ventrículos o que incluso en la conexión con el haz de His. Bien, eso es importante. Pero aquí lo más relevante es que este nodo auriculoventricular, pues obviamente nos va a permitir mantener una adecuada frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, como les decía, vamos a continuar. Aquí tenemos a los haces internodales que les decía, el haz anterior o de Bachmann, el haz medio o de Benkeback y el haz posterior o de Torel. ¿Listo? Y estos son los tres haces internodales, bien, que van a estar pues transportando los impulsos del corazón. El haz de Bachmann, el anterior, se bifurca en su nacimiento, se bifurca para que tenga una rama que estimule a la aurícula izquierda y entonces la aurícula izquierda también pueda hacer sístole al mismo momento que la aurícula derecha. ¿Listo? Esto es, digamos, parte de la anatomía fisiología del sistema de conducción, en donde además, pues nosotros sabemos que la célula cardíaca tiene eh, 5 propiedades, ¿no? Específicas, que es la conducción, este, o conductibilidad, ¿listo? Que tiene la generación de su propio estímulo, ¿verdad? Que además tiene, o excitabilidad, que además tiene también, la capacidad de contracción y que además tiene la capacidad de relajación, además de que tiene una capacidad que se llama automatismo, que se refiere a que la contracción y las veces en que se contrae van a ir en una velocidad en específico, ¿no? Es decir, el automatismo es igual a cronotropismo en su nombre, vaya, etimológico, y crono significa tiempo, ¿no? Entonces, se refiere específicamente a las veces por minuto que se va a generar ese estímulo y que va a viajar o que va a ser conducible. Bien, entonces esto es importante para que nosotros tengamos en cuenta qué y cómo va a actuar un bloqueo auriculoventricular, porque se van a ver alteradas algunas de estas referencias, ¿no? Ahora, vamos a dar un pequeño repaso también acerca de el potencial de acción transmembrana. Es un tema un poquito más complejo, más difícil, pero bueno, aquí la idea es ir recordando cuáles son los principios fisiológicos de la conducción eléctrica del corazón. Y pues bueno, esto nos va a ayudar a nosotros para que tengamos, pues, perdón otra vez, para que tengamos una idea de cómo funciona cada uno de estos rubros, ¿no? De nuevo, el color naranja es el nodo sinusal, se ven de color naranja un poco más tenues, ¿listo? Los haces internodales, porque pues estos, vaya, forman parte del músculo auricular, ¿listo? Después tenemos al nodo auriculoventricular y su conexión con el haz de His, y tenemos la rama izquierda y la rama derecha de las de His, las fibras de Purkinje, que son esas ramificaciones que salen de las ramas de las de His, las pequeñitas, y después tenemos al músculo ventricular que está en este cuadro como color beige. Bien, entonces todo esto es muy importante porque si se dan cuenta, todas las ondas que aparecen aquí son distintas o son relativamente distintas. Esto es importante. El potencial de acción de las células
del nodo sinusal y de las aurículas no son igual al potencial de acción de las células ventriculares. ¿Listo? Y cada una va a representar en el electrocardiograma una parte fundamental. Entonces, el nodo sinusal lo que va a representar en gran medida es el inicio, ¿no? El estímulo que va a dar inicio a la onda P. Aquí como lo vemos. ¿Listo? Voy a acercar un poco la imagen. Bien. Aquí como lo vemos. Es el estímulo que va a dar inicio a la onda P. Después, el músculo auricular va a representar a la onda P como tal. ¿Listo? Después, entre el nodo auriculoventricular y el haz de His, incluso las ramas del haz de His, las fibras de Purkinje en conjunto, para que éstas sean estimuladas, van a representar lo que nosotros conocemos como segmento PR, que es del final de la onda P antes de que inicie el QRS. ¿Listo? Es el famoso segmento PR. Ya en su conjunto, que esa es la medición más importante en los bloqueos auriculoventriculares, pues vamos a tener algo que se llama intervalo PR. Y ok, me regreso aquí y vamos a empezar a definir. Una onda es una deflexión positiva o negativa, ¿listo? Que nosotros vamos a encontrar en el trazo electrocardiográfico, como la onda P, ¿listo? Un segmento es la línea isoeléctrica, ¿bien? Que está entre una onda y un complejo, como el segmento PR o el segmento ST, ¿bien? Y un intervalo es un espacio que comprende una onda, un complejo y un segmento al menos. Entonces, el intervalo PR que yo voy a estar valorando para saber si mi paciente está en bloqueo o no, consta desde el inicio de la onda P hasta el inicio, ¿verdad? Del QRS. Todo eso es lo que yo tengo que medir para poder determinar si mi paciente está en un bloqueo auriculoventricular. Ahorita veremos las características de cada uno. ¿Listo? Me regreso un poco con la imagen que estamos aquí para no perder el hilo. Eh, Vamos a continuar entonces con el haz de His, bueno, ya lo vimos, ¿no? Las fibras de Purkinje y el color gris es el músculo ventricular. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, después de que todo esto sea estimulado, se van a estimular las células de los ventrículos para que éstas generen contracción. Y entonces vamos a tener ahora sí la gráfica más parecida al, eh, o que todos conocemos, ¿verdad? Del potencial de acción transmembrana, que representa la sístole ventricular con el QRS y hasta el inicio de la onda T, y que a mitad de la onda T, poquito antes, representa la diástole ventricular. Bien, y que esto es bien importante porque se van a dividir en una fase 0, en una fase 1, en una fase 2 o de meseta, en una fase 3 o en la que comienza a descender y una fase 4 en donde regresa a su polaridad normal, en la cual en la fase 0 se van a abrir los canales de sodio rápidos y van a entrar una gran cantidad de sodio dentro de la célula, activando de esta manera los canales de potasio para que el potasio comience en unas fases futuras, como la 1 y la 2, a salir, ¿bien? Y que en la fase 3 ya no haya potasio dentro de la célula, ¿listo? Y solamente haya sodio y también calcio, ¿listo? Que entraron en la fase 1 y 2, ¿bien? Y que este sodio y calcio generan una contracción dentro de la, bueno, un efecto, vaya, dentro de la célula muscular, que lo traducimos nosotros en la contracción. ¿Listo? Y que cuando esto deja de contraerse y comienza a relajarse, necesitamos a la famosa bomba sodio-potasio ATPasa, que es, vaya, una enzima que va a biotransformar el ATP y que va a ayudar a intercambiar los iones de sodio y de potasio, regresando al potasio dentro de la célula muscular,
en este caso del corazón, ¿listo? Y retirando al sodio hacia el espacio extracelular. Y esto va a permitir que el corazón haga continuamente estos intercambios para que funcione de manera correcta. Si estos no funcionan, alguno de estos potenciales de acción no funcionan de manera específica, pues pueden alargar, ¿verdad? El segmento PR, por ejemplo, y por lo tanto generar un intervalo PR más largo, generando un bloqueo auriculoventricular. Es un poquito, digamos, complejo y se necesitan nociones básicas de electrocardiografía para que lo podamos entender. Y aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Primero, en la primera parte, donde vemos más colores, tenemos las ondas, segmentos. Bueno, aquí nos marcan perdón, ondas, complejos y segmentos, ¿bien? Y aquí nos marcan al segmento ST porque es como al que más relevancia le damos en realidad, ¿no? Casi siempre. Pero es importante tener en cuenta que también está el segmento PR que platicábamos y hay intervalos, ¿bien? Hay un intervalo que se llama PR y un intervalo que se llama QT. ¿Listo? Los dos nos dan indicadores totalmente distintos de patologías totalmente distintas, pero que pueden tener repercusiones en el paciente cardiovascular, ¿no? Entonces, después, en un futuro no muy lejano, pues estaremos hablando de las implicaciones del intervalo QT, si es que ustedes así lo desean, quieren pues aprender un poco más de electrocardiografía. ¿Listo? Pero bueno, aquí lo importante en esta imagen en específico es que eh, si nosotros ya nos ponemos a medir o a ponerle mucha atención de primera instancia a esta imagen, vemos que atrás hay una cuadrícula que tiene líneas delgaditas que hacen cuadros pequeños y líneas gruesas que forman cuadros grandes. Un papel milimetrado, ¿no? Básicamente. Pero esto es importante porque debemos de acordarnos que cada cuadro pequeño equivale a 0.04 segundos. Entonces, 5 cuadros pequeños, o lo que equivale a un cuadro grande, en el eje horizontal, ¿listo? Va a equivaler a 0.20 segundos. Si nosotros nos confundimos al utilizar, en este caso, los decimales, pues entonces es importante que hagamos la conversión. ¿Listo? Entonces, cada cuadrito equivale a 40 milisegundos, ¿listo? O 5 cuadritos equivalen a 200 milisegundos. En este caso, dijimos que el intervalo PR debe medir entre punto 12 y punto 20. ¿Se acuerdan? Porque era el dato que les di específicamente en el nodo auriculoventricular cuando les dije que retrasa el estímulo cardíaco o la conducción del estímulo cardíaco de punto 12 a punto 20 segundos. Eso es lo que debe durar el intervalo PR, desde que inicia la onda P, listo, hasta que inicia el complejo QRS. Entonces, si nosotros hacemos la medición, lo vamos a hacer por arriba. La onda P inicia en este cuadrito, entonces 1, 2, 3 y 4. 4 por 4, 16. Si yo convierto en milisegundos, pues 160 milisegundos. ¿Están de acuerdo? Si yo me quedo con segundos, entonces punto 16 segundos. Y esto se traduce a que, al menos en este ejemplo, el intervalo PR se encuentra dentro de los parámetros normales. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir? Que el intervalo PR puede medir por completo de 3 a 5 cuadritos. Bien, eso es lo normal de un intervalo PR. Más de 5 cuadritos, así sea, vaya, medio cuadrito siguiente, ya es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ahorita lo estaremos indagando, ¿bien? Pero eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, al nosotros conocer de manera muy específica todo esto que les estoy comentando, pues vamos a saber que el nodo sinusal conecta al nodo auriculoventricular y todo lleva digamos, una organización. Si esto no funciona porque está dañado, porque está lastimado, porque está inflamado, ¿no? Entonces, el nodo AB o auriculoventricular no va a poder transportar el impulso eléctrico, ¿no? En los de primer grado solamente lo retrasa, lo hace más lento, ¿listo? Pero hay otros tipos de bloqueos en donde no los va a poder
pasar, ¿no? O sea, no va a ayudar a que el estímulo llegue al objetivo, generando entonces ahora sí un problema más complejo en el paciente. De allí que nosotros debemos de conocer. Ahora, este dato es muy importante. En los niños, ¿listo? Es de 0,18 segundos o 180 milisegundos, lo normal, ¿listo? En los pacientes pediátricos. Después, en los adultos, como ustedes y como su servidor, hasta antes de los 60 años, nosotros tenemos hasta 0,20 como valor máximo, ¿listo? De intervalo PR. Y en los ancianos o en los adultos mayores tenemos hasta 0,22 segundos o 220 milisegundos. ¿Listo? ¿Esto por qué? Pues comúnmente nosotros tenemos una degeneración, ¿no? De los órganos, de los sistemas, conforme vamos envejeciendo. Estos también envejecen. Y uno de los que envejece en conjunto con el paciente, pues es su corazón. Por lo tanto, se ha descubierto que estos pacientes no tienen alguna alteración fisiológica propiamente hablando, pero que sí su intervalo PR se alarga todavía un poco más sin que el paciente llegue a presentar alguna alteración electrofisiológica o incluso algún signo o síntoma característico de los bloqueos auriculoventriculares. Y esto condiciona a que tengamos esta apertura, ¿no? En los niños, como la frecuencia cardíaca es mucho más elevada, pues por eso el intervalo PR va a estar un poco más pequeño. Y entonces puede ser 0,12 a 0,18. Conforme vamos creciendo, también nuestra frecuencia cardíaca disminuye, ¿listo? Y por lo tanto le damos una apertura mayor, ¿no? Y conforme vamos envejeciendo, nuestra frecuencia cardíaca usualmente también disminuye. Por eso le damos una apertura todavía mayor. Bien, eso es importante. El ritmo sinusal, el ritmo sinusal eh, es un ritmo de marcapasos del corazón, es decir, es nuestro ritmo normal de la gran mayoría de los seres humanos, ¿listo? Y que este ritmo sinusal, electrocardiográficamente hablando, se compone de un QRS, ¿listo? Que siempre va precedido de una onda P y que tiene una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto en el adulto, ¿verdad? Entonces, en los adultos mayores pudiera ser de menos de 60 hasta 100 latidos por minuto. Bien, y en el caso, o hasta 90 latidos por minuto, porque hay bibliografías que así lo mencionan. Y en el caso específico de un pediátrico, pues tendremos que ver la edad en la que se encuentra el paciente pediátrico. Tú sabes que el paciente neonato, ¿verdad? El neonatito, pues tiene una frecuencia cardíaca de 120, 140 latidos por minuto e incluso la taquicardia con ellos se considera por arriba de 160 latidos por minuto. Bien, después los lactantes están entre 110 y 130. Cuando son infantes o a partir de los 3 años de edad, pues la frecuencia cardíaca va de 100 a 110 latidos por minuto y de ahí se mantiene más o menos hasta los 6 años, esos 6 7 años, que comienza a disminuir ligeramente, pero se queda entre 80 y 110 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque en el caso de un paciente pediátrico con 60 latidos por minuto o menos, se considera en paro cardiorrespiratorio porque no es normal para ese paciente pediátrico, ¿no? Su corazón tiene que latir muchas veces, ¿listo? Porque, vaya, es una analogía, pero el corazón, cuando nosotros nacemos, pues nuestro corazón es del tamaño de una fresa, eh, vaya, convencional, o sea, una fresa de tamaño promedio, ¿bien? Y entonces, de ese tamaño nuestro corazón. Entonces, el músculo cardíaco está muy delgadito, está muy pequeño, y conforme vamos avanzando en la edad, pues el músculo cardíaco hace mucho ejercicio, porque está haciendo muchas veces la fuerza de contracción, ¿no? En este caso. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque digamos que lo estamos ejercitando en nuestra primera etapa de vida, ¿no? El corazón va a estar latiendo más rápido, pero eso le va a permitir que entre más trabaje,
pues más crezca y como es un músculo, pues se fortalezca. Bien. Y entonces para eso, cuando ya somos adolescentes, ya nuestra frecuencia cardíaca igual es entre 60 y 100 latidos por minuto, usualmente por ahí rondando los 80 latidos por minuto. Y conforme vamos creciendo, ¿verdad? En la adultez joven, entre los 20 y los 35 años de edad o hasta los 40 años de edad, nuestra frecuencia cardíaca incluso pudiera estar entre los 60 y los 70 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque no requerimos, ¿no? Digo, en condiciones de reposo, ¿no? En condiciones de actividad física, se supone que nuestra frecuencia cardíaca no debe sobrepasar los 180 latidos por minuto porque corremos un alto riesgo de que, vaya, no sea una taquicardia sinusal, sino comience otro trastorno del ritmo que sea un poco más complejo de poder manejar. Pero bueno, aquí lo importante, y me regreso de nuevo al ritmo sinusal, es que tiene una frecuencia cardíaca regular y que va entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿A qué me refiero con regular? Si tú te das cuenta y cuentas los cuadritos entre esta R y luego cuentas los cuadritos que hay entre esta y esta, son los mismos. ¿Listo? Y lo podemos hacer muy rápido, ¿no? Para ejemplificar, aquí son 5, son 10, son 15, 16, 17, 18, 19. Son alrededor de 20 cuadritos, ¿listo? Entre uno y otro y entre aquí y acá. ¿Bien? Entonces, eso nos permite cumplir con todos los criterios mínimos básicos de un ritmo sinusal normal. ¿Bien? Hay ritmos sinusal patológicos. Pero ya conociendo lo normal, o al menos lo que más se acerca a lo normal, que es el ritmo sinusal, ¿listo? Vamos a entender que es un bloqueo auriculoventricular, que en este caso, pues es una alteración en la conducción del impulso auricular hacia los ventrículos. Entonces, de las aurículas va a haber algo que reduzca o retrase el impulso que va hacia los ventrículos por más de eh, bueno, en el caso del bloqueo de primer grado, por más de 200 milisegundos. ¿Listo? Pero también puede ser que el impulso se conduzca de manera intermitente y no solamente se demore, es decir, que unos sí y unos no, ¿verdad? O incluso que el impulso no se conduzca. Bien, y entre más aparezca esta situación, pues más grave es, ¿no? Es decir, lo más sencillo es que se demore. Lo intermedio es que sea intermitente, que unos sí y unos no, bien, pero lo más grave es que no conduzca. Entonces, básicamente lo vamos a traducir, que se demore de primer grado, que sea intermitente de segundo grado y que no lo hace de tercer grado, ¿no? O completo. Entonces, eso es muy importante. Aquí les pongo en esta tablita, pues toda esta parte de la clasificación, ¿no? Tipos de bloqueo de primer grado que tienen conducción auriculoventricular prolongada. Y vemos aquí, ¿no? Un ejemplo, una imagen, en donde en condiciones normales, pues esto no podría ser, vaya, normal, ¿no? Aquí inicia la onda P y hasta acá inicia el segmento, perdón, el complejo QRS. Entonces, toda esta parte mide o mediría, ¿verdad? Más de 5 cuadritos incluso, ¿no? Suponiendo, no tenemos el fondo, pero veamos, está muy alargado. Bien, después tenemos los de segundo grado, que existen el MOBITS tipo 1 o de Benkeback, ¿listo? Que es el mismo. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBITS 1 o bloqueo auriculoventricular de segundo grado de fenómeno de Benkeback, ¿listo? Son el mismo y es de conducción intermitente. O también tenemos el MOBITS tipo 2 con sus subclasificaciones, fijo, variable o avanzado, listo, que también es intermitente. Bien, entonces aquí lo que podemos observar en esta imagen, si ustedes le ponen mucha atención, aquí tenemos una onda P, ¿no? Un complejo QRS, una onda T. De nuevo una onda P, complejo QRS, una onda T, y después tenemos una onda P, pero ya no hay complejo QRS. Y después hay un espacio bastante amplio y aparece otra onda P, un complejo QRS y una onda T y otra vez sucesivamente. A eso se refiere la intermitencia, que una onda P, o sea, sí va a estar, pero no va a conducir el estímulo para que el ventrículo pueda hacer sístole y diástole. Bien, eso es importante. Ahora,
Los que nosotros vemos como sin conducción, que es el de tercer grado completo, pues lo podemos observar de esta manera. Los latidos ventriculares o los complejos QRS, que básicamente, bueno, son lo mismo, bien, van a ser un complejo QRS usualmente de características aberradas, usualmente de características anchas, bien, que mida más de lo normal de un complejo QRS. ¿Por qué? Porque el complejo QRS va a ser estimulado directamente en el músculo ventricular. No va a tener estímulo porque aquí, en este que dice sin conducción, aunque haya aquí una, dos, tres, cuatro, cinco ondas P, ninguna está conduciendo realmente. ¿Listo? Entonces la frecuencia auricular y la frecuencia ventricular son totalmente distintas. Aquí el detalle es que la frecuencia ventricular de nuevo es la que representa la vida del paciente. Y si tú te pones a analizar en esta imagen, vemos que hay cuadros grandes, ¿eh? Nada más vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Son 24 cuadros grandes que si rápidamente lo multiplicáramos por 5 de cada cuadrito, serían 24 por 5, son 120, 123 por los tres cuadritos que quedan aquí, 123, ¿listo? Cuadritos de distancia. Entonces, supongamos que la frecuencia ventricular va a regular. Entonces, tendríamos que sacar 1500 entre 123. ¿Listo? Y este paciente tendría, ¿no? De este ejemplo, tendría 12 o 13 latidos por minuto. Entonces vean la gravedad, ¿no? De lo que estoy hablando. 12 o 13 latidos por minuto. Este paciente está muy grave, hay que atenderlo rápido, ¿no? Lo antes posible, colocando un marcapasos, al menos transdérmico. Si tuviéramos la posibilidad de un marcapasos transvenoso lo antes posible, pues se le coloca. Si tuviéramos la posibilidad de, o el paciente tuviera la posibilidad de adquirir un marcapasos definitivo, ¿no? Permanente, pues entonces también se sesiona, se estudia y demás para que se le pueda colocar, porque este paciente pues lo va a requerir, ¿no? O sea, necesita de un marcapasos que le regule de nuevo su frecuencia cardíaca, porque si no, este paciente va a estar sufriendo constantemente síncopes, mareos, náuseas, dolor precordial, hipotensión arterial, ¿no? Y constantemente va a estar hospitalizado, pero si no podemos acceder a este tipo de tratamientos, pues no vamos a poder solucionar nunca sus problemas. Bien, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. La etiología o las causas, ¿no? De que aparezcan estos bloqueos auriculoventriculares, pues realmente son comunes, ¿no? Entre estas 5 causas son, digamos, o las vamos a encontrar en cada uno de los bloqueos auriculoventriculares. La cardiopatía isquémica o también conocido como infarto de miocardio, las valvulopatías, las miocardiopatías, los fármacos que generan alteraciones en la conducción del corazón y también algunas alteraciones iónicas, sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿no? Por ejemplo, que pudieran llegar a ocasionar este tipo de problemas. Listo. Bueno, el bloqueo AB de primer grado, este tipo de bloqueo, la conducción del impulso entre las aurículas y los ventrículos está enlentecida. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos la imagen, bien, y no esta parte, ¿no? Que también, bueno, nos lo menciona, pero si nosotros vemos la imagen del trazo electrocardiográfico, nos vamos a dar cuenta de nuevo por qué es que decimos que es un bloqueo de primer grado. Dijimos que entre el inicio de la onda P y el inicio del QRS debe de medir de 3 a 5 cuadros pequeños. Veamos claramente el ejemplo. Aquí inicia la onda P, ¿listo? Y hasta acá inicia el complejo QRS. Y en ese lapso tenemos 4, tenemos 5, 6, 7, 8,
9 cuadritos prácticamente de diferencia, 4 cuadritos más de lo máximo normal que se permite para decir que no es un bloqueo auriculoventricular, ¿no? En este caso sí lo es, porque tiene 9 cuadritos. Si yo multiplico 9 por 4 me da 36. Entonces aquí hay 360 milisegundos de distancia, ¿verdad? Entre el inicio de la onda P y el inicio del QRS, cuando lo máximo deben ser 200 milisegundos. ¿Listo? Eso es importante. Así sencillo, bien rapidísimo, podemos identificar un bloqueo AB de primer grado, ¿cierto? Tenemos generalmente el defecto que radica en la unión auriculoventricular y menos frecuente en el haz de His, es decir, radica más este problema en la unión de los haces internodales con el nodo AB, ¿listo? A que sea propiamente en la unión entre el nodo AB y el haz de His, ¿listo? Porque dijimos que también pudiera afectar esa zona. Sin embargo, este es mucho más propenso a que el daño sea en la parte del nodo AB que se encuentra en las aurículas. ¿Listo? El intervalo, bueno, esto ya lo habíamos visto, de los niños, ancianos y adultos, y normalmente se acorta progresivamente al aumentar la frecuencia cardíaca. Si esto no sucede, es un bloqueo AB de primer grado. Entonces, el paciente puede estar en bradicardia, ¿listo? Pero si hacemos un estímulo para que aumente la frecuencia cardíaca y el intervalo PR no se modifica, se mantiene prolongado, entonces hacemos el diagnóstico completo de un bloqueo AB de primer grado. Bien, aquí vemos, ¿no? Son mayor a 0.20 segundos en los adultos, ¿no? Toda onda P va seguida de un complejo QRS, o como les decía, ¿no? Todo QRS va precedido de una onda P. Esto es importante porque el QRS realmente de nuevo es el que representa la vida, entonces un electrocardiograma se debe de empezar a leer del QRS y lo que tiene alrededor, ¿no? En este caso es un QRS que va precedido de una onda P. Y la relación entre estas dos se mantiene 1 a 1, ¿no? O sea, por cada onda P hay un complejo QRS, ¿no? Como podemos ver en esta imagen que está aquí abajo. Solamente el QRS es el que sí pudiera llegar a tener alguna alteración, pero eso ya es secundario, ¿no? A un daño que tengamos específicamente a nivel ventricular. Entonces, en esta imagen o en este esquemita que me gusta bastante, está muy bien entendible y nos dice varias cosas, ¿no? Acá arriba tenemos dos trazos electrocardiográficos de dos derivaciones distintas, la derivación D1 y la derivación B1. Ujú. Pero abajo tenemos una gráfica que nos dice aurículas, unión auriculoventricular y ventrículos, que es lo que significa la V. Ujú. Esto es importante porque, veamos, la aurícula comienza, ¿no? O la gráfica comienza en las aurículas donde están las ondas P. ¿Listo? Pues aquí comienzan las aurículas. Después, vean cómo esta línea que se ve en diagonal representa la unión AB, pero representa, en este caso, ¿listo? O está muy diagonal, vaya, porque representa el retraso que existe, ¿verdad? Entre la conducción, ¿listo? De las aurículas a los ventrículos. Entonces, si yo acerco un poco la imagen en el trazo, se ve un poquito borrosa, pero yo puedo identificar que aquí hay un cuadrito, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4 por 7, 28, 280 milisegundos. Si yo cuento el de abajo, me va a salir igual, ¿no? Aquí hay 1, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entonces tenemos 280 milisegundos. Lo normal, de nuevo, son 200 milisegundos. ¿Listo? Esta grafiquita nada más nos hace explícito cómo es que esta línea diagonal, porque la vamos a seguir viendo en los siguientes bloqueos, se va modificando. En este caso, de bloqueo de primer grado, todas las ondas P conducen hacia un QRS, ¿listo? Por eso es 1 a 1, pero va a conducir de manera lenta, aunque siempre constante. Es decir, si aquí mide 280 milisegundos, el siguiente también y el que sigue también y así sucesivamente. ¿Listo? O sea, eso también es importante en un bloqueo de primer grado. De nuevo, PR prolongado,
mayor a 0.20 segundos, perdón, que va constante, que siempre mide lo mismo en todos los apartados, que siempre va a conducir la onda P hacia un complejo QRS y que el QRS puede ser normal, como estos que estamos viendo aquí, o pudiera ser un QRS aberrado o ancho, pero eso ya depende mucho de la situación ventricular de ese paciente. ¿Listo? Bien. Aquí hay otros ejemplos, ¿no? Ya con trazos un poco más realistas, entre comillas, porque pues estos son trazos de libro, ¿no? En el libro siempre vamos a encontrar trazos bien padres, bien bonitos, pero en la vida real pues nos vamos a enfrentar de manera muy, de manera muy específica, ¿verdad? En este caso, a situaciones complejas como estas, ¿no? Donde pues vemos medio raro los complejos, las ondas P no se ven tan bonitas como en los libros y nos hacen dudar un poco. Bien, pero aquí lo importante es que veamos la línea negra que está marcada por debajo de estos ejemplos. La primera nos dice, ¿verdad? Se ve, de nuevo, se ve un poquito borroso, ahí me disculparán un poco, pero aquí vean, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. De nuevo, 6 por 4, 24, son 240 milisegundos, ya está prolongado. ¿Listo? Y si yo mido el siguiente, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Y si mido el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. ¿Bien? Entonces, eso es importante. Van a medir siempre lo mismo. ¿Ok? Veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, igual, ¿no? Este está un poquito más complejo porque está, pareciera que tiene muchas subidas y bajadas, ¿no? Este trazo electrocardiográfico, pero pues este paciente, además de tener un bloqueo, tiene otro problemita por aquí, ¿verdad? Por esta región. Pero bueno, a fines prácticos, el trazo es para los bloqueos auriculoventriculares. En este caso, veamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. ¿Listo? Entonces igual tenemos 6 por 4, 24, 240 milisegundos. Si yo cuento el siguiente, pues puedo contar arriba para que se me haga más fácil. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. 240 milisegundos. Bien. Eso también es un bloqueo AB de primer grado. Vamos a ver el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es un QRS que le llamamos, vaya, de una forma más coloquial, ¿no? Como orejas de conejo. Donde tenemos dos R's, una R minúscula y una R mayúscula. Bien, es por otro fenómeno, esto no lo generan propiamente los bloqueos auriculoventriculares, sino que lo generan otro tipo de fenómenos de la conducción del corazón, bien, pero no propiamente un bloqueo auriculoventricular, que no es básicamente lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Solamente los bloqueos AB. Bueno, aquí la importancia es que empecemos a contar. Miren, aquí es 1, 2 y 3. Y luego aquí tiene 4 más. Entonces, 3 y 4 son 7, ¿no? 7 por 4, 280 milisegundos, a donde comienza el complejo QRS. Lo mismo en este otro y aquí y aquí. ¿Bien? Son 7 cuadritos de diferencia que nos dan el diagnóstico específico. Y este, que también tiene el paciente por aquí unos problemitas en esta zona, que los podemos identificar, ¿verdad? Bien fácil. Está elevado el segmento ST, al igual que en el de aquí. Bien, porque aquí está la línea, entre comillas, isoeléctrica, ¿están de acuerdo? Y el QRS con una R, pues, pequeña, una S profunda, ¿listo? Y de repente tiene como un pequeño descenso del ST y la onda T. Entonces, esto prácticamente está elevado, ¿no? Y está elevado por 1, 2, 3, 4, pues prácticamente por 5 cuadritos. Eso es alarmante en este paciente, ¿bien? En este otro, pues también, ¿no? Bastante alarmante. Está incluso por arriba de la R que le precede. Entonces, estas situaciones son por isquemia, ¿no? Una cardiopatía isquémica
que está generando el bloqueo auriculoventricular y en este caso es mucho más intenso, ¿no? Porque veamos, son 5 y 4, 9 y 1, 10. Aquí hay 10 cuadritos de diferencia. Entonces, este mide 400 milisegundos, mide lo doble, ¿no? Del valor máximo normal que pues debería de tener. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque entre también más prolongado sea esto, más va a disminuir, ¿no? De a poco la frecuencia cardíaca. Digo, es muy complejo que tengamos un bloqueo AB tan prolongado o tan marcado de primer grado y que la frecuencia cardíaca sea dentro de los parámetros normales. Aquí nosotros lo podemos obtener sin problemas. La R está aquí y la otra R está acá, ¿no? Entonces hay que contar. Son 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, ¿listo? 24, 25, 26, 27. Entonces hay que dividir, de acuerdo a la fórmula de la frecuencia cardíaca de ritmos regulares, 1500 entre 27 y nos da 55 latidos por minuto. Es decir, este paciente ya está en bradicardia. Bradicardia, probablemente con un infarto de miocardio por el trazo electrocardiográfico y además un bloqueo auriculoventricular. Entonces, mucho ojo con estos pacientes, ¿no? Pueden tener más repercusiones de las que nos imaginamos. ¿Qué otras cosas, además de la cardiopatía isquémica, ¿no? Que dijimos que era lo más común? Pues el uso de betabloqueadores, de los fármacos calcioantagonistas como diltiazem y verapamilo. Son calcioantagonistas no hidropiridínicos, ¿listo? Eh, o también antagonistas de los canales de potasio y de sodio, como lo puede ser la miodarona. ¿Mm? Es decir, revertir una arritmia en el paciente con cualquiera de estos fármacos nos puede llevar a causarle un bloqueo AB. Bien, enfermedad del nodo sinusal propiamente, intoxicación digitálica. Este se refiere a que igual utilizamos otro antiarrítmico, ¿listo? Pero en este caso del grupo de otros, que es básicamente el digitálico que tenemos disponible en todo México, que se llama digoxina. ¿Listo? Entonces, con la digoxina, nosotros podemos dar una dosis de más que a lo mejor no fue calculada de manera correcta o el paciente tuvo una respuesta anómala a la dosis de digitálico. ¿Listo? Entonces, se intoxica. Y esto puede traer múltiples complicaciones, ¿no? Una de las menos graves es un bloqueo AB de primer grado. Una de las más graves es que el paciente comience con una fibrilación ventricular. ¿Listo? Lo mismo con los beta bloqueadores, con los bloqueadores de los canales de calcio, con la miodarona. Lo menos leve que te puede pasar es un bloqueo de primer grado, ¿no? Lo más grave es que incluso te generen arritmias letales y que esto te genere, pues obviamente, más complicaciones porque además de estar luchando contra la arritmia, pues tienes que luchar con la dosis del fármaco que le estás administrando. ¿Listo? Es mucho ojo ahí. Infarto agudo al miocardio de cara inferior también es una situación bastante común. O enfermedad coronaria crónica, vaya, estos pacientes que durante toda su vida sufren de microinfartos en diferentes ramificaciones y que su corazón pues va haciendo diferentes colaterales, las arterias, ¿no? Van haciendo diferentes colaterales para tratar de seguir perfundiendo. ¿Listo? Miocardiopatía chagásica o la famosa enfermedad de Chagas, ¿listo? Por la picadura de una chinche, ¿bien? Una garrapata más bien. Carditis reumática, ¿listo? Una enfermedad, sobre todo de una faringoamigdalitis, este, por el estreptococo beta hemolítico, ¿listo? Que nos puede causar una carditis reumática y un envejecimiento celular, vaya que empecemos a envejecer, ¿no? Como tal. Todo esto va a ocasionar que se nos pueda aparecer un bloqueo AB de primer grado. ¿Qué le vamos a hacer? Pues controlar o eliminar la causa o incluso disminuir sus efectos. Entonces, si fue por beta bloqueadores, se suspenden beta bloqueadores. Si fue por calcioantagonistas, se suspenden calcioantagonistas. Si fue amiodarona, pues la amiodarona. Si fue la digoxina, pues la digoxina, ¿no? O sea, todo eso se va a suspender. Si fue por un infarto, pues el infarto se va a tratar, ¿no? Se va a tratar de eliminar la causa que está generando el bloqueo AB. Si fue por una miocardiopatía de Chagas, pues lo vamos a tratar de disminuir sus efectos. Si fue una carditis reumática, pues vamos a tratar de disminuir los efectos. Si fue por envejecimiento celular, pues también vamos a tratar de disminuir los efectos. ¿Listo?
Entonces hay cosas que se pueden tratar, hay cosas que se pueden controlar y hay cosas que se pueden disminuir nada más, ¿listo? Para no tener complicaciones. Entonces, no sé si hasta ahorita ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda. Los leo también en el chat de Facebook. Aquí tengo disponible el evento, ¿no? Lo estamos viendo aquí en una pantalla en un ladito. Entonces, si ustedes tuvieran alguna duda, por favor, es el momento de realizarla para que pasemos al bloqueo de segundo grado. Ahí yo hablando y ni se escucha. Lo que les decía, los bloqueos AB de segundo grado, ¿listo? Pues van a ser em, em, controlados o manejados de una manera muy específica. La unión AB se refiere específicamente a la parte del nodo sinusal que se encuentra entre las aurículas y los ventrículos, ¿no? Y la unión con el haz de His, pues es también conocida como infranodal, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A que el 75% de los casos de bloqueo de segundo grado es, vaya, por arriba del, del haz de His, ¿listo? Y el 25% es lo más cercano al haz de His, generando también un bloqueo porque no pasa la estimulación, ¿no? De este impulso eléctrico. Entonces, la frecuencia auricular, ahí más bien lo que voy a modificar es esto, ¿no? La frecuencia auricular es más alta que la ventricular. Aquí tuve un error de ideas, ¿no? Y lo colocamos al revés, pero en realidad es la frecuencia auricular es más alta que la ventricular, porque hay más ondas P que QRS. Bien, eso es importante. Ahora, nos escribieron una pregunta, déjenme la reviso para que podamos dar una respuesta. Eh, los bloqueos de segundo grado, si es a lo que te refieres en la pregunta del marcapasos, este, em, se pueden utilizar en algunos casos no son necesarios, pero no es un tratamiento farmacológico, ¿no? Porque el marcapasos no tiene fármacos, el marcapasos tiene cables que se van a conectar directamente hacia el corazón y que van a mandar impulsos eléctricos. Y entonces no cuenta como un tratamiento farmacológico propiamente hablando, es un tratamiento quirúrgico o un tratamiento intervencionista, depende vaya, las salas quirúrgicas o de hemodinamia que tengamos disponibles, pero se puede colocar bueno, en ambos sitios, tanto en la sala de operaciones como en una sala de hemodinámica,
se puede colocar pues estos marcapasos, pero son un tratamiento quirúrgico básicamente, ¿bien? Un tratamiento farmacológico solamente abarca como tal, ¿no? De nueva cuenta, pues los puros fármacos antiarrítmicos, que en algunos casos pues no son los ideales, ¿no? Porque la gran mayoría de estos fármacos antiarrítmicos pues van a generar disminución de la frecuencia cardíaca y en un bloqueo no queremos que el paciente sea más bradicárdico, ¿no? Tendríamos que utilizar alguno en específico, pero siempre y cuando el paciente tenga sintomatología. Si el paciente no tiene sintomatología, entonces se le da tiempo, se le estudia de manera correcta y si es necesario, se le coloca un marcapasos. Si no, entonces se descarta la opción, ¿bien? Hasta que sea necesario colocarle un marcapasos. ¿Listo? Ahora sí, como les decía, el bloqueo de segundo grado MOVITS 1 o fenómeno de Benkeback, bien, es la interrupción intermitente de un estímulo supraventricular, es decir, por arriba de los ventrículos, a su paso por el nodo auriculoventricular. Entonces, aquí, ¿qué se va a ver alterado? La conducción del nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular. ¿Listo? Y de ahí que se llame fenómeno de Benkeback, porque si tú recuerdas, voy a regresar a unas diapositivas, si tú recuerdas, ¿verdad? En esta imagen tenemos un haz internodal que se llama Benkeback, ¿cierto? El haz medio, el que pasa, vaya, por el medio, ¿no? Se llama haz de Benkeback. Entonces, este haz es el que va a tener, ¿no? El daño que va a retrasar de cierta manera el impulso eléctrico, generando que aparezca el famoso fenómeno de Benkeback en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ¿qué es el fenómeno de Benkeback? El fenómeno de Benkeback es un fenómeno que ocurre en ciclos. ¿Listo? Entonces, un primer estímulo se conduce normalmente a través del nodo AB. Entonces, puede ser que tengamos un trazo electrocardiográfico normal, que mida lo normal, 0.12 de PR, QRS, onda T y así. Pero el siguiente estímulo, es decir, el siguiente latido, va a sufrir un enlentecimiento a través del nodo AB, que quiere decir que el PR se va a alargar. ¿Listo? Puede seguir midiendo lo normal, pero si el primero medía 0.12 y el segundo ya mide 0.16, ya se alargó. ¿Bien? Ahora, el tercero se va a enlentecer aún más. El tercero puede medir ahora 0.20. ¿Listo? Sigue dentro de lo normal, pero ya se alargó. ¿Estamos de acuerdo? Y a lo mejor el cuarto mide 0.24 y el quinto ya no conduce. ¿Bien? Entonces, hasta que uno de estos estímulos se bloquea, vaya, y no conduce y solamente aparece la onda P, pero ya no hay complejo QRS. ¿Listo? Ese es el famoso fenómeno de Benkeback. Por lo tanto, entre más ondas P no sean seguidas por un complejo QRS, pues más grave será la situación de nuestro bloqueo. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos esta primera imagen que viene de nuevo, ya vieron, con la grafiquita. ¿Listo? Y ahorita la vamos a analizar, pero vamos primero con los puntos que están en color amarillo. El primer latido del ciclo puede tener intervalo PR normal o prolongado. Entonces, como les decía, puede medir 0.12 o ya desde el primero puede medir más de 0.20. Bien, pero después se va a ir haciendo más grande. ¿Listo? Hasta que una onda P, bien, se bloquea y no conduce para un QRS. ¿Listo? Entonces, aquí quiero que veamos este ejemplo. Este ejemplo es un poco complejo, ¿listo? Pero es muy importante porque sí se asemeja mucho a lo que nos podemos encontrar en la vida real. Entonces voy a hacer un poco más grande la imagen. Bien, ahí está. Tenemos la derivación 1 y la derivación B1, ¿listo? Y tenemos también abajo la gráfica que representa A aurículas, UAB, la unión auriculoventricular, y B o V, los ventrículos, ¿listo? Pero quiero que le pongas mucha atención. Bien, vamos a ver primero la gráfica y el trazo electrocardiográfico. Bien, entonces la gráfica, ve cómo aquí está aurículas, la diagonal no es muy prolongada,
y ventrículos. ¿Listo? Bien, ahora vamos al trazo electrocardiográfico. Voy a acercarlo más, aunque se haga un poquito borroso, para contar adecuadamente los cuadritos. ¿Listo? Aquí tenemos, ay, perdónenme, me apreté un botón que no era. Eh, Aquí tenemos, ¿verdad? De manera específica, uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadritos. Este mide 0,20 segundos o 200 milisegundos. Y luego vamos a ver el siguiente. El siguiente ya mide 200, 240, 280, 300 milisegundos más o menos, ¿no? Porque está como a la mitad del otro cuadrito. ¿Listo? Entonces, ya vieron, ya se alargó. Y luego vemos el tercero. El tercero ya mide 5 y 4 son 9, 10, 11. 11 por 4 ya son, en este caso, 440 milisegundos. Bien. Y luego veamos el siguiente. El siguiente se alarga más. Entonces tenemos, pues prácticamente 5, 10 y 4, pues serían 14, ¿no? Y le vamos sumando. Bien. Y veamos el siguiente, que es donde está lo confuso. Dices, bueno, ¿y aquí dónde está la onda P si yo nada más veo la onda T? Esto de aquí, ¿no? Ah, bueno, pues la onda P cayó arriba de la onda T. Y de allí que esta onda T sea, digamos, de características normales y esta se vea como mellada, ¿no? Como si tuviera un bultito más aquí arriba. Bueno, ese bultito que se ve aquí arriba o ese piquito es la onda P, ¿listo? Porque esto puede llegar a pasar en el electrocardiograma. Entonces, si la identificamos y estamos totalmente seguros porque contamos los cuadritos que hay de aquí a aquí, ¿listo? Entonces, podemos identificar si es una onda P o no. Ahora, vamos a contar los cuadritos desde esta onda P hasta la siguiente, ¿listo? Y ahorita vamos a ver unos criterios vaya, conforme sigamos en el listado. Mejor eso lo dejamos cuando sigamos en el listado, ¿listo? Para no confundir ahorita. Pero ya vimos, ¿no? Cómo puede caer aquí y se prolongó demasiado, no condujo hasta que apareció un nuevo estímulo auricular que pues aparece de nuevo con valores normales, 5 cuadritos, QRS, se vuelve a alargar, QRS. ¿Listo? Y esto va a ser constantemente en el paciente, pero la no estimulación de los ventrículos va a ser intermitente. Aquí está la gráfica, ¿no? De nuevo, la línea de la unión auriculoventricular cada vez se vuelve más diagonal, ¿no? Lo que representa que se tarda más, ¿no? En conducir el estímulo, ¿listo? Hasta que de plano aquí ya no conduce. Ya no conduce. Y después otra vez comienza el estímulo normal, mm, ¿listo? Y se vuelve a ir alargando poco a poco. Entonces esto es importante en el bloqueo Movitz 1 o de Benkeback. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva para que sigamos con el listado. Ahora sí, puede haber, ¿verdad? Un acortamiento del RR, que es el intervalo RR, de un complejo QRS al siguiente, ¿listo? Hasta que la P se bloquea, ¿listo? Entonces, ese es otro dato bien importante. El PR, el intervalo PR se alarga, pero el intervalo RR se acorta. Y el ejemplo está clarísimo aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a medir primero los corchetes rojos, que son, digamos, lo normal, y luego medimos el corchete verde. El corchete rojo nos dice que tenemos 5, 10, 15, 20, pues prácticamente 25 cuadritos. ¿Listo? Entre un corchete rojo y otro, 25 cuadritos. Pero si ahora medimos cuántos cuadritos mide el corchete verde, ¿verdad? Pues vamos a medir 5, 10, 15, 20, 21, 24 cuadritos. Se hizo un cuadrito más pequeño, ¿listo? O casi cuadrito y medio, ¿no? Digo, aquí se ve un poquito borroso, pero casi cuadrito y medio más pequeño que lo normal, lo que medían estos corchetes rojos. Y justo aparece en el mismo trazo, ¿no? Que estábamos visualizando, en donde aquí se va alargando
se va alargando y el que ya no conduce o el que ya no va a conducir, ¿listo? Se acorta el RR. Otro dato importante para poder determinar si es MOVITS 1, ¿ok? ¿Listo? Lo mismo pudiéramos contar con el de B1, ¿no? Básicamente tienen las mismas características y obviamente pues después de aquí hasta acá tiene una medición especial, ¿bien? Que sería este siguiente punto. El intervalo RR que contiene la onda P bloqueada es más corto que la suma de dos intervalos PP. ¿Listo? Entonces, aquí que vamos a medir las ondas P. La onda P vaya del segundo latido, la onda P del tercer latido y la onda P del cuarto latido. ¿Listo? Entonces vamos a medir esas ondas y nosotros vamos a determinar la distancia, ¿no? Que hay entre cada una y después la sumamos. Se supone que aquí hay alrededor de, son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 6, 46. 46 cuadritos mide dos intervalos PP, ¿no? De aquí a aquí es 1 y de aquí a aquí es 2. ¿Bien? Entonces, dos intervalos PP miden 46 cuadritos pequeños. Ahora vamos a medir cuánto equivale de la R previa, la R que no conduce, ¿no? Que no vemos, y la R que vuelve a conducir. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tenemos 35, 36, 37 cuadritos, ¿no? Aquí hay 46 y aquí hay 37. La distancia es menor, es otra forma, ¿verdad? De darnos cuenta que sí es un bloqueo AB MOVITS 1, ¿no? O segundo grado MOVITS 1 o fenómeno de Benkeback. ¿Listo? Todo esto es lo que involucra el famoso fenómeno de Benkeback. No solamente que se vaya alargando hasta que uno ya no conduce, sino que va a haber un acortamiento del RR y además si nosotros medimos el RR que contiene la onda P bloqueada, va a ser más corto a dos intervalos PP previos, ¿no? O sea, esas características nos dicen que el paciente pues tiene un bloqueo MOVITS 1. ¿Listo? Como les digo, es un poquito más complejo y esto sí hay que estarlo revisando y verificarlo minuciosamente en el trazo electrocardiográfico porque no va a haber otra forma de poderlo diagnosticar como tal. Bien, o sea, ya sabemos que los electrocardiogramas actuales pues nos van a decir probable bloqueo AB MOVITS 1, MOVITS 2 o nos van a decir probable bloqueo AB primer grado, probable bloqueo AB tercer grado completo, ¿no? Pero siempre nos van a decir probable. A ti te consta, ¿no? O te debe de constar que sí lo tenga o que no lo tenga el paciente y por lo tanto tienes que ir, verificar tu trazo electrocardiográfico y decir, ah, el paciente sí tiene este problema. Bien. Eh, em, bueno, no había visto tu pregunta, ahorita la estoy visualizando. Em, es que no hay marcapasos farmacológicos, ¿no? O sea, ese nombre está mal utilizado. Son fármacos que nos ayudan a mantener, ¿no? En este caso, eh, una adecuada frecuencia cardíaca. Y es mucho mejor la dobutamina que cualquiera de las dos que me acabas de mencionar, porque son, bueno, es menos arritmogénica que cualquiera de estas. Sin embargo, pues bueno, son fármacos que se llegan a utilizar, claro, ¿no? Pero de nuevo, primero hay otro. Vaya, si el paciente está mal, ¿no? Si tiene sintomatologías, estos no son los fármacos eh, de primera elección, ¿no? Digámoslo así, si el paciente está mal. Si el paciente está mal, hay que darle, vaya, a activar el algoritmo de bradicardias, ¿no? Para evitar que el paciente vaya a evolucionar a un paro cardiorrespiratorio. Pero en ambas situaciones, ¿no? Cualquiera de las dos, el fármaco a elección, si el paciente está asintomatológico, ni la adrenalina ni la dopamina, es otro fármaco que se llama atropina, ¿cierto? Para que tratemos de aumentar la frecuencia cardíaca del paciente de primera instancia, ¿no? Y después, entonces, si es necesario, se le deja una infusión. En este caso, pues se prefiere o se preferiría
que fuera dopamina. La adrenalina, claro que funciona, ¿no? Es muy viable, pero lo antes posible se debe de buscar trasladar al paciente a una unidad que tenga lo disponible para poderles colocar, ¿no? Porque a lo mejor el fármaco en el momento nos revierte, ¿no? A lo mejor el efecto, la sintomatología del paciente, pero en el momento en el que se lo quitemos, probablemente vuelva a aparecer el ritmo, ¿no? O vaya, en este caso el trastorno de la conducción, que es un bloqueo AB. Pero claro, hay fármacos que nos pueden ayudar a mantener en lo que se debería de dar el tratamiento específico. Los fármacos no alivian esta situación, lamentablemente, ¿no? Es muy raro. Entonces, el bloqueo de primer grado, vaya, no hay ningún problema. Este puede vivir toda su vida así, de repente pudiera tener alguna descompensación, bien, pero pudiera vivir toda su vida con ese bloqueo auriculoventricular y no hay mayor problema, ¿listo? Donde sí hay problemas con estos, ¿no? Con los Movits 1, con los Movits 2, porque si el fármaco a lo mejor nos ayuda un poco y está muy lejano, ¿no? La intermitencia, pues no hay ningún problema. Pero si de repente el fármaco ya no nos está ayudando mucho y la intermitencia es como en este caso, ¿no? Que son uno, dos, tres latidos, al cuarto ya no conduce, y después otra vez uno, dos, tres latidos, el cuarto no conduce, o incluso más, ¿no? Uno, dos, y el tercero ya no conduce, y así sucesivamente. Eso quiere decir que hay más inestabilidad, entonces sería lo más lógico, ¿no? En este caso, poderle brindar esto. Ahora, esto del marcapasos transcutáneo me sorprende porque en realidad pues todos tenemos un carro de paro con un desfibrilador, entonces el desfibrilador debería de traer sus electrodos transcutáneos, ¿no? Eso es importante. Y si no, pues bueno, digo, yo no sé cómo hacer específicamente las gestiones, pero sí buscar de alguna manera hacer la gestión de que lleguen con sus electrodos transdérmicos, porque sí es, creo yo, bastante sencillo, ¿no? Te da mucho más tiempo para poder actuar. Ahí sí desconozco, pero todos los desfibriladores pues tienen esa oportunidad. Entonces, no es que no tengan ese recurso, es que hay que gestionarlo, ¿no? Eso lo he aprendido mucho, por ejemplo, en la Red Mexicana de Enfermeras, este, perdón, Red Mexicana de Enfermería Pericial y Procesos, ¿no? Donde nos dicen que sí, o sea, hay veces que nosotros no tenemos los disponibles en el hospital, pero que los podemos gestionar de la manera correcta, ¿no? Con un documento, etcétera, etcétera, darle seguimiento y que, pues nos hagan llegar los materiales, ¿no? Ha habido muchos casos de éxito, entonces, pues a lo mejor igual y acercándose a ese tipo de instancias que tienen los conocimientos para poderlos orientar desde una parte totalmente legal, pues pueda facilitarle, ¿no? Incluso que tengan este tipo de acceso, porque pues son cosas básicas, ¿no? De nuevo, los medicamentos pues nos van a mantener un ratito, pero necesitamos un estímulo que tenga al paciente pues más tranquilo, con menos estrés fisiológico hablando. ¿Listo? Entonces, pues bueno, hay que considerar. Bueno, aquí está al igual, ¿no? Lo de un intervalo RR con P bloqueada, dos intervalos P, ¿no? Para identificar los colores. Y aquí vemos unos ejemplos, ¿no? De nuevo, vamos a acercar para ver el primero. Aquí tenemos 6 cuadritos, ¿no? Lo que mide el primer intervalo PR, ¿listo? Después el segundo mide 7 cuadritos, aquí mide 240, 280, luego aquí mide 360, ¿listo? Y luego aquí no conduce, ¿bien? Y aparece uno nuevo que mide 5 cuadritos, o sea, mide 200, y el siguiente se vuelve a alargar, ¿bien? Eso es importante. Después, este otro bloqueo, veamos, mide igual 5 cuadritos el primero, luego el segundo mide poquitito más de 5 cuadritos, ¿no? Sin embargo, no podemos hacer la medición exacta. El tercero ya mide, ahora sí, evidentemente más, ¿no? Mide 5, 6, 7, 8 cuadritos. Entonces este mide a 320 milisegundos y luego ya no conduce. Y después vuelve a uno de 6 cuadritos, de 240 milisegundos. Bien. O este de aquí abajo,
donde tenemos la misma situación, aunque aquí los PR se alargan un poco más, ¿no? Veamos el primero, mide prácticamente 10 cuadritos, 400 milisegundos. El segundo, que aquí está la onda P, ¿listo? Tenemos 3 y 3 son 6 y 5 son 11. Este mide 440 milisegundos, ¿listo? Luego aquí ya no conduce, ¿bien? Y la otra, o la nueva onda P que aparece, mide 6 cuadritos, 240 milisegundos, ¿bien? Y luego se vuelve a alargar, ¿no? A 10, prácticamente 10, 11 cuadritos, ¿no? 440 y luego se alarga más todavía, donde tenemos 12 cuadritos de diferencia más o menos, ¿listo? Y vuelve a no conducir la siguiente onda P. Entonces, entre más veces tengamos que no conduce, más grave es la situación del paciente, entonces más clínica, ¿no? Va a presentar el mismo, ¿listo? Entonces, se produce el bloqueo AB de primer grado cuando tenemos un retraso en la conducción entre las aurículas, ¿bien? O sea, todo lo que compone el nodo sinusal y los haces internodales y el nodo auriculoventricular, ¿listo? En cambio, este nuevo bloqueo que vamos a ver ahorita, que ya es el MOVITS 2, va a ocurrir, ¿no? De una manera ligeramente distinta. Y es bien fácil identificar cuál es MOVITS 1 y cuál es MOVITS 2 porque tienen una característica peculiar que los diferencia unos de los otros. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues se produce cuando de forma súbita un estímulo supraventricular no se conduce a través del nodo auriculoventricular y la onda P se queda bloqueada. Bien, entonces aquí de repente vamos a tener una, dos o tres ondas P que no conduzcan. Y esa es la gravedad de este ritmo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas ondas P van a estar juntitas en su gran mayoría cuando ocurre esto. Y ahí está el trazo, ¿no? Aquí vemos una onda P que no conduce, otra onda P que no conduce y hasta la tercera conduce. ¿Listo? Eso es más grave, quiere decir que es todavía más grave la situación que el bloqueo anterior. Entonces, esto produce que antes de la P bloqueada y posterior a esta exista un intervalo PR constante, el cual puede ser normal o prolongado. O sea, aquí podemos encontrar PRs de punto 12 a punto 20, ¿listo? Y que después una o varias ondas P no conduzcan, ¿listo? O podemos encontrar PRs que ya están alargados, no más de 200 milisegundos, y la siguiente P no conduce. Se asocia a una cardiopatía subyacente que puede originar un bloqueo en alguna rama o fascículo del haz de His. Es decir, de nuevo, esta es más infragisiana, ¿no? O, perdón, infranodal, supragisiana, ¿listo? O sea, en ese lapso de unión puede ocurrir más este tipo de bloqueo AB de segundo grado. La gravedad de la lesión que condiciona esta alteración en la conducción AB es mayor que la del Benkeback, ¿listo? Y se puede presentar un bloqueo AB súbito, súbito, de la nada, vaya, puede aparecer este bloqueo, ¿listo? El otro pudiera ser a lo mejor por igual un infarto, una cardiopatía chagásica, vaya, por todos los condicionantes que vimos incluso desde el bloqueo de primer grado, pueden ocasionar un MOVITS 1, ¿listo? Pero este, además de todas esas causas, puede aparecer de manera súbita, de la nada, digamos, idiopático en el paciente. No sabemos qué fue lo que está generándole este problema. Y entonces eso todavía lo convierte en algo más complejo, ¿no? Difícil de poder estudiar. Aquí de nuevo tenemos esta grafiquita, ¿no? Como les dije, las íbamos a estar colocando para que pues fuera un poco más visual para todos ustedes y entendiéramos qué es lo que está pasando. Voy a ir avanzando, ¿no? Un poco en esta imagen, ¿listo? Para que veamos, ¿no? En este caso, los intervalos PR que existen entre uno y otro. Aquí tenemos un intervalo, ¿no? Que mide 5 cuadritos, pues poquito más de 5 cuadritos, ¿bien? Y luego el segundo mide 3, igual, 5 cuadritos, ¿listo? Pero el siguiente ya no conduce. Entonces miden 200 milisegundos, no conduce. Y veamos aquí, de nuevo, miden lo mismo y no conduce. Bien.
Y aquí lo vemos en la gráfica, ¿no? La tendencia de la unión auriculoventricular siempre está como a una distancia igual, ¿no? No se va alargando, no crece, puede estar normal, puede estar prolongado, sí, pero siempre van a ser constantes, salvo la onda P que no va a conducir en una, dos, tres o hasta más ocasiones. ¿Listo? Entonces, eh, la conducción AV falla en forma súbita e inesperada, sin prolongación previa del segmento PR. La onda P bloqueada no va seguida de un complejo QRS y el intervalo PP bloqueada o no bloqueada tiende a ser fijo. ¿Por qué? Porque de nuevo esta P no se mueve, ¿no? Como en el MOVITS 1, que sí pasa. ¿Listo? En este caso no. Entonces, si yo mido la distancia entre esta onda P y esta, va a ser la misma que entre esta y la que no conduce. Y si mido esta y la siguiente, va a ser la misma que las anteriores. ¿Listo? Eh, como les dije, puede ser una o varias ondas P bloqueadas. De esto depende la gravedad del trastorno del MOVITS 2. Cada determinado número de complejos ventriculares existe una onda P que se bloquea de forma constante y súbita. Y de nuevo, puede ser conducción 2 a 1, ¿no? Es decir, dos ondas P por cada complejo QRS, tres ondas P por cada complejo QRS o cuatro ondas P por cada complejo QRS, entendiendo que esto sería lo más grave que pudiera pasarle al paciente. Bien, los intervalos PP son regulares y de cada dos, o tres o cuatro ondas P, solo una va seguida de un complejo QRS. Los intervalos PR son iguales. Aquí tenemos el ejemplo de que es básicamente 1 a 1, bueno, 2 a 1, ¿no? Dos ondas P por cada complejo QRS, ¿no? Una, dos P's, complejo QRS. Una, dos P's, complejo QRS. ¿Listo? Eso es importante. Después, vemos acá abajo un ejemplo que está un poquito más grave, ¿no? Porque aquí vamos a entender que es una, dos, tres P's, un complejo QRS. Una, dos, tres, complejo QRS. ¿Listo? 3 a 1. Y entonces aquí sí vamos a tener sobre todo a la cardiopatía isquémica y a la enfermedad degenerativa del sistema de conducción como una de las principales causas, aunque de nuevo puede ser de manera súbita y no sabemos de primera instancia qué fue lo que sucedió hasta que al paciente se le realicen estudios y se determine pues la posible causa del problema, ¿no? Aunque los más comunes siguen siendo estas dos causas principales. Tenemos dentro del MOVITS 2, ¿no? Bueno, no lo especifique. Este es de grado fijo, ¿no? Es decir, si ya está establecido 2 a 1, entonces siempre va a ser así, ¿listo? Si está establecido 3 a 1, siempre va a ser así. Y si es 4 a 1, también siempre va a ser así. Es decir, el paciente ya, todos sus latidos siempre van a ser con estas características, ¿listo? Ahora, el segundo grado con conducción variable quiere decir que en algunos casos podemos tener 2 a 1, ¿no? Dos ondas P por cada complejo QRS, y en el siguiente podemos tener tres ondas P por cada complejo QRS, y luego podemos tener una onda P por complejo QRS y volver a intercambiar, ¿no? Entonces, esto es variable, que no siempre van con la misma conducción. Sin embargo, las ondas P siguen midiendo, ¿no? Entre ellas, entre los intervalos PP, siguen midiendo lo mismo, ¿no? Solamente puede cambiar la conducción, es variable en este caso. Eh, ¿Qué es más grave? Pues depende, ¿no? La relación específica que se realice, porque yo les podría decir que más grave es que tengamos un 3 a 1 constante o un 4 a 1 constante, ¿no? Porque entonces, de nuevo, imagínense la separación, ¿no? Aquí está regular este ritmo, y si tú cuentas los cuadros pequeños que hay de aquí hasta acá y haces tu obtención de frecuencia cardíaca, pues te vas a sorprender cuánta frecuencia cardíaca, ¿no? Hace rato hablamos de hasta 12 latidos por minuto, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí al menos hay 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50, hay más o menos 52 cuadritos de diferencia, ¿no? Entonces, vamos a obtener 1500 entre 52 y nos da 28, 29 latidos por minuto. Nos preocupa, ¿no? O sea, con estas frecuencias cardíacas, sí nos alarmamos un poquito porque el paciente probablemente tenga sintomatología.
Hay quienes no, o sea, eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Hay pacientes que con esto están como si nada, porque en experiencia pues me ha tocado el paciente con 22 de frecuencia cardíaca, vaya, este, no era mi paciente, ¿no? Y de repente hizo 22 y entonces voy a verlo y él estaba como si nada, se estaba tomando agua, este, le pregunto si todo bien, si hay alguna molestia o algo, me dice que no, se gira y se duerme, vaya, porque ya era la noche, ¿no? O sea, se despertó para tomar agua, se volvió a acomodar en cama y se durmió, ¿no? Y siguió con su frecuencia cardíaca entre 22 y 30 latidos por minuto y ya después cuando mi compañera, bueno, puedo tener contacto con ella porque estaba con otro de sus pacientes, me dice, sí tiene un bloqueo de esto y esto y esto, y sus frecuencias usualmente son entre esto, ¿no? O sea, todo el día ha estado entre estas frecuencias cardíacas y yo dije, ok, o sea, mientras no tenga inestabilidad hemodinámica, pues ni siquiera utilizo los parches, ¿no? La estimulación transdérmica, ¿no? Si el paciente no tiene sintomatología, no hay ningún problema, solamente hay que estarlo vigilando. Pero si el paciente presentara sintomatología, entonces allí sí, ¿no? Allí sí tendremos que actuar lo antes posible porque pues este paciente en cualquier momento puede hacer un bloqueo más severo, ¿no? O incluso un paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo más grave para mí sería un 4-1, donde sí probablemente se genere pues más sintomatología, entendiendo que 3-1 nos da 28 latidos por minuto, entonces imagínense si fuera 4-1, pues alrededor de menos de 20, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Y en este caso, pues la frecuencia cardíaca va a ir variando, ¿no? Depende si es 2-1, 3-1, 1-1 y otra vez así. Entonces puede ir variando la frecuencia cardíaca, que al principio pues obviamente nos va a mantener al paciente con menos sintomatología, salvo palpitaciones probablemente. Bien, está asociada también a la enfermedad degenerativa del sistema de conducción y a la cardiopatía isquémica como las primeras dos causas principales de este bloqueo AV de segundo grado variable. Y tenemos el avanzado, ¿no? En donde el bloqueo de segundo grado avanzado dice que son tres o más estímulos supraventriculares, es decir, las ondas P, que son bloqueados de manera fija. Al menos siempre va a haber tres. ¿Listo? Va a haber una disminución considerable de la frecuencia ventricular. Los complejos QRS generalmente son anchos, ¿listo? Con unas características diferentes a lo normal. Bien, y aquí sí ya es donde empezamos a tener detallitos. ¿Listo? Porque entonces la frecuencia ventricular probablemente ni siquiera se está originando en la zona supraventricular, sino se está generando en los ventrículos en este momento. Y ahí es donde nosotros empezamos a tener ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo atendemos, prácticamente evoluciona a un bloqueo de tercer grado. ¿Listo? Donde de nuevo el QRS es estimulado directamente en los ventrículos, ¿no? O sea, de ahí comienza su estimulación, por eso es ancho, ¿listo? O con características anormales y las ondas P van a su frecuencia, ¿no? O sea, van a una frecuencia y pueden caer encima, abajo, a un lado, en el QRS, en la onda T, vaya, en cualquier lugar, ¿listo? Y eso es lo que nos va a traer más complicaciones. Y aquí les pongo estos dos ejemplos, ¿no? De nuevo, la enfermedad esclerodegenerativa y la enfermedad coronaria van a ser las principales causas. En este caso, el primer ejemplo, pues aquí tenemos onda P, 1, 2, 3 y conduce, ¿no? Y después 1, 2, 3 y vuelve a conducir. De nuevo, el QRS, veamos cómo está, ¿no? Es una orejas de conejo o mellada, ¿no? Hasta arriba, que no es un QRS normal, pero además veamos cómo tiene la onda T, ¿no? La onda T es de características negativas con el segmento ST muy diagonal, ¿listo? Y que esto me refiere a que no es un latido ventricular de estimulación supraventricular, ¿no? Es decir, no es de origen correcto, es de un origen distinto. Y eso va a permitir que tengamos más riesgos. Bien, en el caso del latido de aquí abajo, ¿no? O este trazo electrocardiográfico, este ya lo pudiéramos incluso relacionar con un bloqueo completo, un bloqueo de tercer grado, porque vean, onda P, onda P, onda P, ¿listo? Luego aquí hay un muy buen espacio sin onda P y cae una entre el QRS y la onda T.
¿no? Aquí está la flechita que indica dónde está la onda P. Luego termina la onda T y con otra onda P y otra y otra y otra y otra, y luego cae hasta después de la onda T. ¿Listo? Y luego otra vez, y aquí ya no se alcanza a visualizar. Bien, entonces esto ya me habla más de un bloqueo de tercer grado que incluso de un bloqueo de segundo grado avanzado, ¿no? Probablemente el paciente comenzó con un bloqueo de segundo grado y sobre todo MOBITS 2, que no se trató, ¿no? En su momento, que no lo pudieron identificar, ¿listo? Eh, y vaya, por una complicación cardiovascular, pues evolucionó a un bloqueo de tercer grado, en donde sí, ahora sí vamos a requerir un tratamiento, pues muy específico, ¿no? En el bloqueo de segundo grado avanzado o en el bloqueo de tercer grado, pues a final de cuentas, volvemos a lo mismo, lo que nos comentaba aquí su compañera, listo, podemos estar con los medicamentos tratando de darle un soporte al paciente, pero al final ese paciente tendrá que ser trasladado o tendría que ser trasladado, ¿verdad? Idealmente a una unidad que le pueda tratar esta situación, porque este paciente pues no va a poder estar toda la vida con dopamina o con adrenalina o con algún otro fármaco que le ayude a estimular el corazón, ¿cierto? Porque podemos traer también otras complicaciones. Entonces, lo que queremos es que se estudie y lo antes posible se determine si es candidato o no candidato a que le coloquen en este caso un dispositivo, ¿no? Un marcapasos definitivo. Y pues bueno, de los marcapasos hay muchos tipos. Ya en algún momento también ahondaremos en esos temas para que ustedes los conozcan, qué es un marcapasos, qué es un DAI, qué es un resincronizador cardíaco, que básicamente pues los tres tienen las bases de un marcapasos, ¿no? Sin embargo, este, son, digamos, para situaciones distintas cada uno de estos marcapasos que involucran también un tratamiento más complejo. Pero bueno, vamos a enfocarnos hacia el bloqueo de tercer grado en este caso, y ningún estímulo originado en las aurículas es capaz de pasar a los ventrículos. De ahí de nuevo que las aurículas tengan una frecuencia ya establecida, ¿listo? Y los ventrículos tengan otra totalmente diferente, ¿no? Y dijimos que las aurículas pueden, perdón, la estimulación de las aurículas, la onda P, puede caer antes, durante, después o entre, ¿no? Toda la parte ventricular. Entonces puede caer antes del QRS, puede caer en el QRS, puede caer en el segmento ST o puede caer incluso en la onda T, ¿verdad? La onda P. Y esto pues obviamente nos habla de que los estímulos son totalmente ajenos, ¿no? Cada uno inicia en un lugar totalmente distinto. Entonces, es importante que veamos esto. Las aurículas usualmente van a ir entre 60 y 80 latidos por minuto, si contamos, ¿no? Los PP y después sacamos la frecuencia cardíaca, pues estas tendrán entre 60 y 80 latidos por minuto. En cambio, ¿no? La frecuencia ventricular, pues va a ser mucho menor, ¿no? Menor incluso a los 50 latidos por minuto, y que esto va a ocasionar que el paciente tenga, pues, esta sintomatología, ¿no? Los estímulos infranodales o ventriculares tendrán una frecuencia dependiente del lugar en el cual se originan. Si es el nodo AB donde se origina, entonces vamos a tener una frecuencia cardíaca de aproximadamente entre 40 o más latidos por minuto. Bien, pero si es del haz de His o del propio miocardio, aquí le ponen endocardio, pero en realidad pues, es el miocardio, ¿listo? Entonces, si inician desde ahí, pues probablemente tengamos de 40 a menos, ¿no? Si es nodo AB, 40 más, ¿no? Si es haz de His o endocardio, 40 o menos latidos por minuto. Y también nos vamos a dar cuenta, ¿no? Los que inician en el nodo AB, el QRS sigue siendo lo más cercano a lo normal, ¿listo? En cuanto a duración, es decir, un QRS un poco más estrecho. Y ya cuando es de las de His, pues depende, ¿no? Si el estímulo se genera más hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, pues agarrará diferentes características, o incluso podamos tener características de contracción de ventrículo derecho y de ventrículo izquierdo en diferentes derivaciones del electrocardiograma. Bien. Y ya propiamente en el endocardio, pues vamos a encontrar un QRS totalmente aberrado, ancho, ¿no? Que va a durar mucho, mucho, lo doble o más de lo normal, de lo que debería de durar. Y que, bueno, usted nos habla de que ya hay un problema severo, ¿no? Porque está directamente el estímulo en el músculo cardíaco, no ni siquiera en el haz de His o las fibras de Purkinje, ¿bien? Y eso, pues obviamente nos puede generar
focos ectópicos, ¿no? Que acompañados de este proceso donde hay mucho alargamiento, pudiera ocasionarse una arritmia letal en cualquier momento. Bien, bueno, sí. Ninguna onda P u otra onda auricular se conduce o es seguida de un QRS. Todos los intervalos PR son diferentes entre sí, es un criterio de definición y la frecuencia auricular es mayor e independiente de la ventricular. La frecuencia ventricular depende del marcapasos que controle su ritmo, ¿no? Ritmo de la unión AB o el ritmo del nodo AB, 40 a 60 latidos por minuto, y ritmo ventricular o infragiciano de 30 a 40 latidos por minuto. La duración del complejo QRS pues depende del origen del estímulo ventricular y del estado de condición de las ramas de las de His. Y de nuevo a eso me refiero, a que veamos un QRS con estas características, ¿no? Que es bastante ancho, prácticamente mide 3 cuadritos, un poquito más de 3 cuadritos de amplitud, bueno, más bien de tiempo, ¿listo? Y esto genera que sea más de 120 milisegundos. ¿Cuánto específicamente? Pues no lo podemos determinar, a menos que tengamos el electrocardiograma ya medible, pero vaya, ya son más de 120 milisegundos. Lo normal de un QRS en duración en tiempo, ¿listo? Debe ser de 80 a 110 milisegundos. Más de 120 es un QRS aberrado, ¿no? Así le llamamos. Entonces es importante, además de que hay que considerar la morfología del QRS. Si tú te das cuenta, aquí hay una onda R, luego hay una onda S, y luego vuelve a haber otra, como una mellada, una onda chiquitita que, bueno, no se vuelve totalmente positiva, pero que está hacia arriba, y otra vez la S. Bien, entonces aquí hay un R, S, RS. ¿Listo? Entonces, esto nos da a entender que el haz de His tampoco está tan bien que digamos, ¿no? Es decir, hay algo en el haz de His que también me está generando este problema. Puede ser rama derecha o rama izquierda, ¿no? En este caso, estamos en la derivación 1, probablemente sea de rama izquierda esta situación. ¿Bien? ¿Listo? Pero también podemos tener estos QRS que les digo que son aberrados, anchos, ¿no? Donde no vemos el segmento ST, por ejemplo, porque no hay un estímulo que sea originado propiamente en el sistema de conducción, sino que este estímulo es directamente en el músculo ventricular. Entonces, veamos aquí son 2 cuadritos y aquí son otros dos, ya son 4, son 160 milisegundos. 50 milisegundos más de lo normal, ¿no? De duración. Y además no hay segmento ST, sino directamente aparece la onda T. Este es un ritmo de origen ventricular meramente. ¿Listo? O sea, aquí está una onda P, 2, 3, 4, 5 y el complejo QRS. ¿Listo? Aunque ninguno básicamente es su conducción. ¿Ok? Entonces es importante entenderlo porque esto es lo más grave que pudiera tener el paciente en cuanto a bloqueos, ¿no? Va a tener mucha sintomatología, todas las entidades asociadas que hemos platicado pues se van a ver reflejadas aquí, ¿no? Obviamente es lo máximo que pueden causar en cuanto a bloqueos auriculoventriculares, las enfermedades degenerativas del sistema de conducción, la enfermedad de Chagas, la enfermedad coronaria aguda o crónica, ¿no? Es decir, el infarto agudo al miocardio o la cardiopatía isquémica crónica, miocarditis, que puede ser bacteriana, viral o idiopática, ¿listo? Secundaria también a betabloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio y amiodarona, que de nuevo también pudieran llegar a causar este tipo de problemas si no los utilizamos de manera efectiva, si la dosis que aplicamos es mayor a las requeridas del paciente o solamente si el paciente presenta un efecto farmacológico secundario, ¿verdad? Eh, eh, Vaya a lo normal. Y entonces el paciente comenzará con un bloqueo auriculoventricular. Esperemos, bueno, afortunadamente son los menos casos, ¿no? En todas las situaciones son los menos casos, pero pues hay que estar preparados ante una situación de estas características. Y entonces estos pacientes, sobre todo los MOVITS 2 y los MOVITS 3, perdón, los MOVITS 2 y el bloqueo de tercer grado, ¿listo? Van a ser tratados con el algoritmo de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Que ya conocemos nosotros que específicamente es para las bradicardias, ¿listo? O sea, eso es lo que se debería de realizar, pero previo, ¿verdad? A que el paciente realmente esté hemodinámicamente inestable. ¿Listo? Ahora, vamos a platicar qué consideramos
para entender que el paciente esté hemodinámicamente inestable. Y básicamente, pues primero hay que evaluar el estado clínico del paciente y la frecuencia cardíaca. Si esta es de menos de 50 latidos por minuto, entonces yo primero tengo que identificar y tratar la causa subyacente. ¿Qué es lo que le está generando el problema al paciente? ¿Se puede resolver en este momento? Sí. ¿Se puede paliar en este momento? Sí. Entonces lo hacemos. Bien. Mantener la vía permeable, aérea, perdón, la vía aérea permeable, aquí me faltó aérea, listo, y ayudar en la ventilación al paciente. Proporcionarle oxígeno en caso de hipoxemia, listo, un soporte de oxígeno si es que el paciente tuviera datos de hipoxemia. Monitorización, identificar el ritmo, monitorizar la presión arterial y oximetría de pulso, que también van a ser fundamentales e importantes en ese momento. Colocar un acceso intravenoso, en este caso lo más cercano que se pueda, ¿verdad? Porque si no tiene catéter central, no nos vamos a esperar a que se le coloque un catéter central, nos vamos a tardar muchísimo. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar en los brazos, ¿verdad? En esta parte del brazo como tal, pues buscar un acceso vascular que sea viable, ¿listo? Y que nos permita poder administrar los fármacos que siguen si es que fueran necesarios, ¿listo? Con mucha facilidad. Un electrocardiograma de 12 derivaciones para observar cómo se encuentran las 12 derivaciones, que no haya elevaciones del segmento ST en alguna de las zonas, ¿no? Porque pudiera ser que el paciente, dijimos, ¿verdad? Se esté infartando y además tenga un bloqueo. Entonces, el electrocardiograma me va a redirigir qué es lo que tiene el paciente y cómo tratar. Entonces, después de todo esto, yo tengo que ver, ¿es una bradiarritmia persistente? Si el paciente continúa con una frecuencia cardíaca de menos de 60 latidos por minuto en el adulto, ¿listo? Tengo que checar si causa hipotensión, alteración mental aguda, signos de shock, ¿no? Molestia torácica, perdón, isquémica o insuficiencia cardíaca aguda, ¿listo? Entonces, si llega a presentar estos datos clínicos, entonces atropina va a ser la primera elección de todo. ¿Listo? Y entonces si la atropina resulta ineficaz, entonces ahora sí, infusión de dopamina o infusión de adrenalina. Bien, pero siempre primero la atropina porque lo que queremos es elevar la frecuencia cardíaca y dijimos que si al elevar la frecuencia cardíaca el bloqueo desaparece, es porque, bueno, la bradicardia era muy severa y el bloqueo comenzó a desarrollarse, ¿no? Es decir, no tiene el paciente como tal un bloqueo ya establecido, pero por la situación clínica que tenía, esto sucedió. ¿Listo? Entonces, si no es el caso, si la atropina no funciona, es decir, a lo mejor al momento pues le eleva la frecuencia cardíaca, pero a los segundos vuelve a regresar la frecuencia cardíaca como estaba, se vuelve a alargar el segmento PR y demás, entonces se considera la dopamina o la adrenalina en infusión. Bien, lo que nos comentaba hace ratito su compañera o nos preguntaba, ¿listo? Y después considerar el marcapasos percutáneo o transvenoso. ¿Listo? Que de primera instancia pues nos pueden mantener al paciente estable, ¿listo? En lo que de nuevo se termina de estudiar, se termina de referenciar o lo pueden trasladar a algún lugar específico en el cual se le coloque el marcapasos definitivo. Bien, en dado caso que no tuviéramos, pues continuamos con la infusión, ¿no? Con las infusiones, pero se tendría que seguir estudiando este paciente para determinar si va a requerir o no un marcapasos, ¿no? Y pues de preferencia nos tocaría a nosotros referirlo a un lugar donde le puedan hacer estos estudios electrofisiológicos para que el paciente, pues bueno, tenga la oportunidad de sobrevivir, ¿no? Básicamente, y que no tenga muchas molestias o muchas rehospitalizaciones por este proceso. Bien. ¿Cómo es la atropina? La primera dosis es un bolo de 0.5 miligramos y repetir cada 5 minutos hasta un máximo de 3 miligramos. ¿Listo? O sea, podemos repetirla prácticamente 6 veces. ¿Listo? 0.5 y repetir cada 5 minutos hasta 3 miligramos. Si esto no funciona, ¿no? O sea, después de todo este fármaco no funciona, entonces ahora sí, infusión de dopamina que va de 2 a 20 microgramos kilogramo minuto. Listo, que recuerden que aquí estaríamos en una respuesta beta adrenérgica. Bien, estaremos estimulando a los receptores beta adrenérgicos y ajustar a dosis respuesta y después ir disminuyendo lentamente para ver cómo va funcionando el proceso del paciente.
Y en el caso de la infusión de adrenalina, es de 2 a 10 microgramos por minuto y también ajustar la dosis respuesta. Lo mismo, se tiene que ir destetando lentamente para verificar los cambios electrocardiográficos del paciente. Si se revierte, pues afortunadamente no hubo más problema, ¿no? Y a lo mejor era otra causa, listo, que estaba generando el bloqueo. Lo podemos revertir y no hay ningún problema, pero si no se revierte, de nuevo este paciente tendrá que ser referido a una unidad hospitalaria que le pueda dar resultados, pues ya, para todo su proceso vital, ¿no? Porque si no, este paciente, pues lo vamos a tener muy seguido en hospitalizaciones o incluso en algún momento, pues ya ni siquiera va a llegar a la hospitalización, ¿bien? Y este último electrocardiograma me gusta mucho con este trazo porque aquí nos muestra todos los bloqueos, ¿no? Eh, si vemos el que dice 280, 280, 280, ese es un bloqueo de primer grado, ¿no? Todos los PR miden 280 milisegundos. ¿Listo? Después, el que tenemos abajo es un bloqueo de, bueno, la primera fila es un ritmo sinusal, ¿no? Después un bloqueo de primer grado, un Movitz 1, en donde tenemos aquí 220, 320, 410 y aquí ya no conduce. Empezamos normal, después se va alargando, se va alargando, se va alargando y ya no conduce. ¿Listo? La siguiente imagen muestra una onda P que conduce, una que no conduce. Una onda P que conduce, 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 no conduce. Entonces, una variable, ¿están de acuerdo? Porque aquí va 2 a 1, ¿no? 1, 2 y un QRS y luego cambia 1, 2, que sí conducen y luego otra vez 1, 2, que no conducen. ¿Listo? Digamos que sería variable. Bien. Después tenemos uno que pudiera ser fijo. ¿Listo? Donde tenemos P que no conduce, QRS que conduce. P que no conduce, QRS que conduce. ¿Listo? Entonces, uno, dos, más bien uno, 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 uno. ¿Listo? Y todos miden básicamente lo mismo, tienen las mismas distancias. Es un fijo, ¿no? Un grado fijo. Y después tenemos uno que es el avanzado, en donde tenemos uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Solamente una conduce, tres no conducen. Lo mismo aquí, conduce, 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 y otra vez uno, dos, tres y cuatro, o las que sean, que no conducen. Bien. Y por último, tenemos entonces, ahora sí, al bloqueo de tercer grado, ¿no? Donde la onda P está aquí, aquí hay otra, luego cae en medio, ¿no? Entre la onda, el QRS, vaya, y la onda T, ¿listo? Luego aquí cae otra vez al inicio, luego aquí otra vez, luego aquí cae despuesito de la onda T, aquí nos marca que cae igual entre la onda T y la onda P y el QRS, perdón, luego aquí otra vez, y luego aquí, y luego otra vez acá y acá, ¿no? Y cada una tiene una frecuencia cardíaca distinta, pero si medimos las ondas P, todas miden lo mismo, ¿no? De P a P miden lo mismo, solamente el QRS es el que tiene una frecuencia variable. Entonces, eso aquí nos dice, ¿no? Básicamente todos los ritmos relacionados a los bloqueos auriculoventriculares. De nuevo, sinusal, primer grado, Movitz 1, Movitz 2, en este caso, este, ay, perdón. Movitz 2 variable, Movitz 2 fijo, Movitz 2 avanzado y completo o de tercer grado. Bien. Y pues bueno, básicamente es una introducción, ¿no? A los bloqueos auriculoventriculares. Sabemos que es un tema que tiene mucho más que abordar, sobre todo en la parte del tratamiento, ¿no? Es decir, falta abordar de los marcapasos, cómo funcionan, cómo es un marcapasos transdérmico, cómo está indicado, cómo se debe de colocar, ¿no? Un marcapasos transcutáneo, cómo se coloca, cuáles son las características específicas de este marcapasos transcutáneo, las fuentes externas de marcapaso, ¿no? También hay que platicar de ellas, pero eso lo haremos de manera muy específica, dirigiéndonos, ¿no? A ese tema como tal. Como ustedes ven, pues ya prácticamente nos estamos haciendo el tiempo, ¿no? Nos faltan 5 minutitos, entonces no nos daría el tiempo suficiente para poder hablar de este tema, pero pronto estaremos trayéndoles el tema como tal, ¿no? De los marcapasos, tanto definitivos como no definitivos, bien, para que los conozcamos y tengamos ahí unos ejemplos. Y pues bueno, agradecer mucho de nuevo que estén aquí con nosotros, tanto en Facebook como
en Zoom. Listo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y saben que en lo vía de ser enfermero, pues bueno, tenemos bastante eh, información que proporcionarles. Por lo pronto voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a informar de manera muy específica qué es lo que tendremos disponible para el mes de diciembre en cuanto a webinarios. No vamos a hablar específicamente de los marcapasos porque ya teníamos una planeación. Sin embargo, lo antes posible les haremos llegar la fecha para el webinario de marcapasos. Lo que sí tenemos disponible para el mes de diciembre, que será el día 13 de diciembre de manera muy, muy específica, pues es, en este caso, un webinario relacionado a el síndrome de Down, ¿verdad? Y las cardiopatías congénitas. Entonces estaremos platicando y estaremos eh, relacionando mucho este tema, ¿no? Que tiene mucho que ver, de verdad. Ya lo estaremos platicando de manera muy específica y entenderemos en qué se relaciona la trisomía 21 con muchas de las cardiopatías congénitas que tenemos en la actualidad, ¿no? Escogimos estas imágenes, estos colores, ahora para hacerlo mucho más llamativo y relacionado al tema, ¿no? Sabemos que usualmente con ellos tratamos esta parte de los rompecabezas de colores, ¿no? Y entonces, pues bueno, esperemos que estén ahí con nosotros. Tienen los mismos costos, ¿no? 40 pesitos mexicanos para que ustedes estén con nosotros y obtengan su constancia de participación. Constancia que de este módulo o de este webinario, por favor, denos un par de días en lo que obtenemos los folios correspondientes y se las hacemos llegar directamente al grupo de WhatsApp, ¿no? Donde ustedes están inscritos, ahí les hacemos llegar un link en el cual van a poder descargar directamente su constancia. Bien, denos un par de días, 3 días aproximadamente, listo para que les podamos hacer llegar su constancia. Y de nuevo, pues los invitamos el 13 de diciembre a estar aquí con nosotros en este tema. Si ustedes quisieran el día de mañana, todavía se pueden inscribir, ¿verdad? Para el día de mañana tenemos el curso, cambiamos las fechas por lo que les decía, como notaron, pues todavía estoy con la tos y demás, pero lo habíamos modificado para el día de mañana, 13 y 14 de noviembre, listo, era la fecha inicial, ahora va a ser 16 y 17 de noviembre, curso de actualización, salud sexual y cardiopatías. Estaremos hablando un poco de cómo es que se relacionan las cardiopatías con alteraciones sexuales, vaya, o la vida sexual y salud sexual del paciente cardiovascular. Y estaremos platicando un poco de esto. Eh, las mismas asociaciones en conjunto con la red mexicana, pues bueno, estaremos ahí. Tiene un costo de 200 pesitos mexicanos. ¿Listo? Y nos estaríamos viendo esos 2 días para charlar de estos temas. Lo mismo el siguiente curso, el próximo mes, si es que a ustedes les interesara, el día 7 y 8 de diciembre. En este caso va a ser en la tardecita, de 4 a 6 de la tarde. ¿Listo? Estaremos hablando del manejo del balón intraórtico de contrapulsación y especificando, ¿no? Funciones que nosotros podemos hacer, realizar, verificar y checar en el paciente relacionado a una situación que necesite un balón de contrapulsación. Tiene el mismo costo, 200 pesitos mexicanos, ¿listo? Y pues bueno, estará disponible, ¿no? En esos días estaremos en vivo, también transmitiremos en Facebook por si ustedes quieren estar ahí. Y de nuevo, si quieren obtener su constancia, pues bueno, tendrán que hacer su inscripción de manera formal y su pago. Bien, y ya les haremos llegar su constancia igual 2 o 3 días después del curso. Y eso es lo que tenemos pues ahora, ¿no? En el resto del año como tal en cursos programados. Por ahí si llegan a salir dudas, si llegan a salir algunas situaciones, pues bueno, lo podemos ver y tratar de compartir con ustedes. Entonces, lo de los marcapasos es una situación que, pues que queda pendiente. Entonces, vamos a tratar de hacerlo en diciembre. Vamos a tratar de hacerlo en diciembre para que no perdamos el hilo. ¿Listo? Platicarles un poco del marcapasos, de qué se compone, cómo son los electrodos, cómo se colocan, ¿no? Los tipos de marcapasos. De nuevo, vamos a tratar de hacerlo en diciembre, solo que no tenemos hasta ahorita, pues fecha confirmada, pero lo antes posible se las hacemos
llegar, ¿no? En promociones, así que estén con nosotros al pendiente. ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias. Ahora sí los dejo, ya después de tanta promoción. Les agradezco en nombre de la Asociación Mexicana de la Enfermería Siglo XXI, la Asociación Alfa por el Progreso de la Enfermería, la Red Mexicana de Enfermedades Cardiovasculares, una red educativa que es Conectando Corazones y Salvando Vidas, y la red Ineduxa, la nueva potencia en educación para los profesionales de la salud. Pues bueno, les agradecemos que estén aquí con nosotros y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde.